los orígenes de Ethernet. Y aquí tenemos a dos. Sí, pero aún es pronto, son I36. Los orígenes de Ethernet. Bueno, os decía, el señor Abramson, que se fue para hacer surf a Hawái, en el año 70 montó esa red AllojaNet, escribió un artículo que se publicó en unos proceedings de un congreso de informática, como es lógico, ¿vale? Bueno, en paralelo a eso había otro señor, que es este de la derecha, Robert Metcalfe, que era un recién titulado del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Boston, y estaba trabajando ahí en el Instituto de Tecnología. De hecho, ya mientras estudiaba trabajaba de programador en los veranos, ¿vale? Y cuando acabó, empezó a hacer el graduado, su doctorado, y tenía un proyecto de tesis doctoral, empezó a trabajar en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Además, Robert Metcalfe estuvo metido de lleno en los desarrollos iniciales de la ARPANET, año 69, él se graduó en el año 70. Y ya desde su tiempo de estudiante y luego de estudiante de doctorado, estaba metido en el equipo que nada menos que diseñó uno de los primeros routers de ARPANET. Estando metido en esa historia, pues buscaba un trabajo fijo, se presentó a varios puestos. En algunos de esos puestos le dijeron que sí, y de los que le dijeron que sí, eligió uno que se iba a la costa oeste de Estados Unidos, al centro de investigación de Xerox en Palo Alto, que os comentaba antes, o sea, el pueblecito ese ahí justo arriba de San José. En total, que aterrizó en el Xerox Park en el año 72, y nada más llegar ahí al Xerox Park le dijeron, bueno, tú te vas a encargar de hacer la red que interconecte todo lo que tenemos por aquí. Y todo lo que tenemos por aquí eran ordenadores personales, que eran los primeros que se hacían en el mundo, que los tenían allí, impresoras láser, que eran las primeras que había en el mundo, que las tenían allí, ¿vale? Todo esto era de Xerox. A veces se ha dicho que Xerox es la empresa que tiene mayor ratio en el cociente entre grandes ideas en el numerador y productos comerciales en el denominador. O sea, que tiene muchas grandes ideas, pero muy pocos productos comerciales con éxito, salvo las fotocopiadoras, evidentemente, ¿vale? Entonces, en ese Xerox Park se desarrollaron cosas como el ratón, o sea, la idea de la interfaz de lo que llamamos el ratón, pues es originaria de allí, y se desarrolló todo esto en aquellos años, precisamente. O sea, y Metcalfe aterrizó por allí como un estudiante todavía haciendo su tesis doctoral, y le dicen, bueno, pues tú haz esto, ¿no? Y se buscó un ayudante, que es David Box, que luego sale una foto de él por ahí, ¿vale? Y con él pues empezaron ahí a ver cómo demonios conectaban todo aquello. Pensad que las impresoras láser de entonces eran a nivel bitmap, es decir, que tenían que transmitir cantidades ingentes de datos del ordenador a la impresora para poder imprimir una página. Además eran de bastante alta resolución para aquellos tiempos, similar a la de las impresoras láser actuales, ¿vale? Y entonces necesitaban una red realmente de alta velocidad, una red dentro del edificio, que abarcara lo que era el edificio del Xerox Park. Bueno, estando en esa tesitura, como Metcalfe no había abandonado todavía completamente su trabajo con ARPANET en el MIT en Boston, pues de vez en cuando tenía que hacer viajes para dar charlas a la gente de ARPANET sobre los fundamentos de la conmutación de paquetes, sobre ese nuevo paradigma que había, que la gente que venía de la telefonía todavía no entendía muy bien, pensando en la conmutación que pensaban ellos de circuitos, ¿vale? Y estando en esa situación, pues tuvo que ir a dar una charla a Washington, donde había un amigo suyo que era Steve Crocker, que también es uno de los pioneros de Internet, de los padres de Internet. Steve Crocker fue nada menos que el que tuvo la idea de elaborar esos documentos denominados RFCs, Request for Comments, que son la base de todos los estándares de Internet, ¿vale? Entonces fue a casa de su amigo Steve Crocker en Washington para dar una charla de estas. Y Steve Crocker lo alojó en el sofá cama, lo que cuento es exactamente así, no me lo estoy inventando, en el sofá cama que tenía en su salón, y Metcalfe llegó allí viniendo de San Francisco y con la diferencia horaria, pues por la noche no tenía sueño, no sabía qué hacer, y se coge allí un libro que vio, y era justo un libro de Proceedings donde estaba el artículo de Abramson sobre la red AllojaNet. Entonces empieza a leerlo. Metcalfe tenía una muy buena base matemática y a nivel de estadística y tal, y empezó a leer los argumentos teóricos que Abramson daba sobre el funcionamiento de AllojaNet y los cálculos que hacía,
y se empezó a dar cuenta de que allí había muchas cosas que no cuadraban. Entre otras cosas, las suposiciones que Abramson hacía para simular y calcular los rendimientos de la red, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Metcalfe empezó a darle vueltas al tema y a pensar en que eso le podría servir como base para desarrollar la red que le estaban pidiendo en el Xerox PARC. Y con la ayuda de su amigo David Box hizo una variante, que veremos ahora por qué es una variante, del Aloha, del protocolo Aloha, pero en vez de utilizar enlaces de radio, utilizaba la transmisión de las señales eléctricas por un cable coaxial. O sea, que confinaba la transmisión de las señales de radio a la transmisión de ondas electromagnéticas por un cable coaxial. Y haciendo una analogía con lo que era la idea del éter que habían manejado en el siglo XIX los físicos para justificar la transmisión de las ondas electromagnéticas por el vacío, pues a ese cable coaxial donde él confinaba la onda electromagnética lo llamó el éter, y de ahí vino la denominación de Ethernet. Bueno, la secuencia cronológica de acontecimientos la tenéis aquí. En mayo del año 73, el 22 de mayo, publicó un memorándum interno dentro de su empresa, de Xerox, donde explicaba las ideas de lo que pretendían desarrollar, y eso es lo que muchas veces se ha establecido como la fecha de nacimiento de Ethernet, aunque en realidad la implementación física vino unos meses más tarde, como veis ahí, y esa Ethernet inicial tenía una velocidad muy extraña, porque no iba a 10 megabits, iba a 2,94 megabits. Eso tiene una explicación que veremos ahora a continuación, ¿vale? Este es el memorándum interno que hizo Metcalfe en esa fecha, el 22 de mayo del 73, explicando lo de la red, y la llamó la Alto Aloha Network, ¿vale? Lo de Aloha evidentemente es porque estaba inspirado en la red de Abramson, y lo de Alto es porque el ordenador personal que estaban utilizando en el Xerox PARC en aquellos tiempos, que insisto era el primer ordenador personal de la historia, se denominaba el Alto, el Xerox Alto. Pero ya aquí ya sugiere la posibilidad de llamar la red Ether, ¿vale? Este es el Xerox Alto y este es David Box, el otro protagonista de la película. Eso es una de las tarjetas Ethernet, una tarjeta de interfaz del Alto. Y la velocidad de 2,94 megabits, pues no es casualidad, no lo he puesto aquí, vaya. Bueno, sí, está aquí. Sino que es consecuencia de la velocidad de reloj de la CPU del Alto, que era exactamente el doble. Entonces vio que poniendo una velocidad que fuera exactamente, en este caso un submúltiplo de la velocidad de la CPU, se evitaba algunos componentes porque la señal de reloj la podía aprovechar de la propia señal de reloj de la CPU. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis algunos datos a nivel de curiosidad. Como os podéis imaginar, a partir de las patentes que sacaron con el desarrollo de Ethernet, pues Metcalfe y David Box ya podían no haber hecho nada el resto de sus vidas. Podían haber vivido de rentas, pero bueno, no fue así, afortunadamente. Esto fue en el año 73 y por aquel entonces las cosas no iban tan deprisa como van ahora, y además, como decía antes, Xerox en algunos casos, pues no, aunque era muy entusiasta potenciando el trabajo creativo, no era tan entusiasta potenciando la cadena de desarrollo para producir productos comerciales a partir de ese trabajo creativo. Y entonces realmente pasaron muchos años, pasó mucho tiempo desde que Metcalfe desarrolló su primera red de Ethernet experimental, la de los 2,94 megabits, hasta que aparecieron los primeros productos comerciales. Y eso a Metcalfe le ponía bastante nervioso. Primero, ahí tenéis un artículo que publicaron, que esto fue famoso porque, aparte de ser, por así decirlo, la presentación en sociedad de la red de Ethernet, menciona muchas cosas que luego han sido realmente pioneras. Metcalfe establece en ese artículo del año 76 y en los desarrollos preliminares la idea de las direcciones MAC globalmente únicas. Establece la creación de un Ethertype para distinguir diferentes protocolos a nivel de red, el equivalente al campo protocolo que veíamos antes en el PPP, ¿vale? Además, menciona ya, o sugiere ya en el artículo, la posibilidad de, utilizando las direcciones MAC de origen y destino, hacer repetidores inteligentes que filtraran en función del paquete, que eso fue lo que se convirtió en los puentes transparentes y luego los conmutadores. Pero los primeros puentes transparentes aparecen en el año 1984 y él eso ya lo sugiere en el año 75. El artículo es del 76 porque tardaron en publicarlo, pero él lo escribe en el 75, ¿vale?
sea que realmente hay mucho mérito en las cosas que él dice ahí y que él hace, bueno, con David Box, porque son realmente pioneras de todo lo que ha venido después. Bueno, en el año 76, Xerox piensa que a nivel comercial, pues la cosa puede tener algún interés y se les ocurre, para una idea que tuvieron fue desafortunada, cambiar el nombre de Ethernet a X-Wire, evidentemente de Xerox Wire, ¿vale? Que eso luego cayó en desuso rápidamente. Bueno, en el año 79 ya se harta Metcalfe y dice, bueno, pues yo me voy, ¿vale? Y como despedida intenta, menos mal, que se haga un acuerdo entre Xerox y otras dos empresas para formar un consorcio para potenciar la tecnología Ethernet. Esas dos empresas fueron Digital, la famosa Digital hoy extinta, e Intel. Y la razón era obvia, porque Intel tenía la capacidad de hacer los chips y de implementar en hardware los algoritmos básicos para dar aquella eficiencia, y Digital era entonces el líder en informática distribuida. Y evidentemente el mercado de Ethernet era la informática distribuida, que era lo que estaban haciendo por otro lado en el Xerox PARC. Lo que pasa es que lo de Xerox PARC se quedaba en una experiencia de laboratorio, ¿vale? Y además crea una empresa propia, 3Com. 3Com, que viene de comunicaciones, computers y compatibilidad, ¿vale? Bueno, y además de eso, empieza a mover las cosas en el IE-Cubo para que se cree un proyecto para la estandarización de redes locales, que fue lo que luego dio origen al proyecto 802. Bueno, como fruto de ese consorcio DICS que se crea a instancias de Metcalfe, se publicó en septiembre del año 80 la primera versión, primer documento que establecía un estándar de red local. No podemos decir estándar internacional o independiente de fabricante porque era un documento del consorcio DICS, pero era un estándar abierto en el sentido de que daba la información suficiente para que cualquier empresa que lo deseara pudiera desarrollar productos compatibles con Ethernet, ¿vale? Ese documento inicial tenía 92 páginas y esto que he puesto aquí no está actualizado, tiene ya algún tiempo, pero ahora debe ir por más de 5.000 páginas el estándar de Ethernet, ¿vale? Bueno, este que veis aquí es el artículo inicial de Metcalfe y Box sobre Ethernet, ¿vale? Si tenéis curiosidad, el artículo está completo, disponible en Internet. Esto es un dibujo que hizo Metcalfe en el año 76, donde esquemáticamente este sería el cable coaxial, esto sería el transceiver, lo que se denomina el cable drop, y donde existe una clara correspondencia entre los diferentes niveles del modelo OSI y los diferentes componentes que aquí aparecen, ¿vale? En principio el cable coaxial, él utilizaba cable coaxial de 50 ohmios, que no era el normal, el cable normal coaxial es de 75 ohmios, que es el de televisión que todos tenemos en casa. Prefirió el de 50 ohmios porque era menos sensible a las reflexiones de la señal. En las uniones, en los puntos de empalme, la señal, parte de la señal rebota y llegaba un momento que ese rebote podía ser tan intenso que tu propia señal la interpretaras como colisión con otro, ¿vale? Entonces, para reducir esos problemas, decidió utilizar el cable de 50 ohmios. Y estos son las diferentes estaciones que se enganchaban a la red de Ethernet. Bueno, esto es otro memorándum del año 76, que entonces era cuando les daba por llamarlo X-Wire. Aquí solo os lo he puesto por una curiosidad, y es que, si os acordáis, la arquitectura de SNA se anunció en el 74. En el 76 estaba en pleno apogeo la publicidad de SNA, y entonces Metcalfe empieza el memorándum diciendo: a diferencia de la arquitectura SNA de IBM, el protocolo OIS, que es el que utilizaba él, se basa en una comunicación distribuida de muchos a muchos, tal como es necesario para un crecimiento incremental y cada vez más interconectado de sistemas ofimáticos, en lugar del sistema jerárquico centrado en el mainframe de proceso de datos. Dice, y escribe ahí a mano: toma eso, hay que eso, ¿vale? Se quedó a gusto. Comparándolo con IBM, claro, IBM entonces era el dios en la informática y en las comunicaciones, ¿no? Entonces, digamos, un poco diciendo, yo no voy por ahí, yo voy por otro paradigma, otro modelo, ¿vale? Bueno, este es el primer documento del primer estándar de Ethernet, ¿vale? De septiembre del 80, de Digital, Intel y Xerox. Ya está firmado por los tres que forman el consorcio.
Aquí podéis ver una pequeña red de lo que era la arquitectura de la Ethernet original. El conector este estaba diseñado además que permitía la adición de estaciones nuevas sin interrumpir el servicio. O sea, se llamaba cable vampiro porque el conector del núcleo del coaxial tenía literalmente un pincho, una aguja, que hacía contacto con el núcleo, pero esa aguja estaba recubierta de pintura, apantallándolo, de forma que en el momento que atravesaba la malla, hacía contacto con la malla, no pasaba nada. Cuando pasaba de la malla, ya no hacía contacto con la malla porque la aguja ya estaba aislada eléctricamente. Era un poquito complicado, ¿vale? Pero esta sería un poco la aguja, digamos que salvo la puntita, lo demás está todo aislado eléctricamente. Entonces, cuando ha atravesado la malla, ya no hay peligro de cortocircuitar el núcleo con la malla. Entonces, este truco permitía hacer la interconexión sin interrumpir el servicio, que era en principio algo muy interesante. Y se podían hacer redes con múltiples segmentos de cable coaxial interconectados por repetidores, ¿vale? Entonces todavía no repetidores inteligentes, ya digo, eso fue una cosa que él esbozó en ese artículo del año 75, pero que no se implementó hasta 9 años más tarde. Incluso ya como veis aquí, pues ya enlaces, esto vino más tarde, enlaces de fibra óptica, enlaces punto a punto. Y bueno, pues esta era un poco la idea de la Ethernet original. Había una distancia máxima, en torno a 2,5 kilómetros, y que era consecuencia, luego veremos por qué, del tamaño mínimo de trama. Antes hemos dicho, el tamaño mínimo de trama son 64 bytes. Hay una relación directa entre ese tamaño y este tamaño, ¿vale? Entonces, para que pueda llegar a esa distancia, que era lo que se consideraba una red de campus, 2 kilómetros, pues tenía que tener un tamaño de trama de al menos 64 bytes.